Diferencia en los bailes de champeta entre Cartagena y Barranquilla. Segunda parte. Y es que a causa del video anterior, muchas personas empezaron a comentar que no hice una comparación adecuada porque estaba comparando el baile en pareja con el baile individual y que además eran géneros musicales diferentes. Y en esto tienen mucha razón, así que muchas gracias a las personas que hicieron sus comentarios. Gracias también a la aclaración que dio mi amiga Soficultura y gracias a JG quien comentó el video en YouTube dándome unos datos que no había tenido en cuenta. Así que en resumen, para poder complementar el video anterior, lo que tengo que explicar es cómo bailaban la champeta los cartageneros cuando bailaban solos. Así que como siempre me puse a investigar, pero esta vez encontré unos datos un poco perturbadores. Bien. Primero tenemos que ubicarnos en el tiempo. Aunque el movimiento picotero empezó durante la década de los años 50, no fue sino hasta finales de los años 70 y principios de los 80 que tomó el auge que nosotros conocemos. Como en este punto vamos a hablar específicamente de Cartagena, debo aclarar que en aquella época la champeta no se llamaba champeta. En ese momento se conocía como terapia y más adelante como terapia criolla. Alrededor de los picos que sonaban la música que venía de África y la que venía de las Antillas, se reunían los bailadores y hay que tener en cuenta que los jóvenes de esa época no se basaron en las raíces africanas de la música que estaban bailando. Ellos tomaron lo que tenían a mano y lo que estaba más de moda para esa época era por un lado los bailes de Michael Jackson y por otro lado las batallas de breakdance. El breakdance estadounidense, que en aquella época se conocía como música americana. Si recuerdan cuando nos preguntaban, oye, ¿tú sabes bailar música americana? Se estaban refiriendo al breakdance y estos fueron los primeros pases de los bailadores. Y por supuesto aquí les dejo la prueba. Son una partida desconocido que a final de cuentas acuñadas pagan. Son amigos fieles del dinero. Sin embargo, para los bailarines de la terapia había unas divisiones. Podemos dividirlos en tres grupos. Primero estaba la gente del común, que tenían los pases convencionales, como por ejemplo el famoso caballito. Y además de este habían otros como la bolita, el espejito, y si usted tiene más de 35 años sabe de qué le estoy hablando. El segundo grupo eran los bailarines de terapia que hacían los pases del breakdance. Además de eso, también vamos a ver un video de un gringo de esa época que ya es un señor, cómo bailaba el breakdance durante los años 80. Ahora pongámosle una champetica de fondo a ver cómo se ve. ¡Saluda, pato! Vamos, pato, Donald, demuéstrale tu vacile. Y el tercer grupo de bailadores fueron los que hicieron que la terapia dejara de llamarse terapia y se convirtiera en champeta. En el primer video del picó les expliqué por qué la champeta se llamaba champeta y que tenía que ver con el cuchillo que ellos llevaban a los bailes. Durante los toques del picó, los bailes de los que portaban la champeta se convirtieron en una demostración de su habilidad para pelear. Así que generalmente bailaban con la champeta en la mano. Gestos como... y esos otros pases que hace la gente coleta. Y si no les quedó claro, aquí les tengo otro. Entonces, en resumen, así era como se bailaba la terapia en Cartagena a principios del movimiento picotero. Seguramente habrán encontrado parecido con la manera de bailar que hay en sus ciudades. Esto no quiere decir que solamente en Cartagena se baile así. Es probablemente que también lo hagan en Barranquilla, en Sincelejo o en otros lugares. Estoy hablando de mi experiencia como cartagenero que vivió esta etapa. Y si tienen dudas o sugerencias, como siempre, déjenlo en los comentarios.